Buenos días, vamos a realizar una visita virtual a la exposición que nos ofrece con motivo del 500 aniversario de la primera vuelta al mundo realizada por Magallanes y finalizada por Elcano. La exposición se llama Los mapas y la primera vuelta al mundo, la expedición de Magallanes y Elcano. Vamos a ir realizando una visita virtual a lo largo de las salas en las que nos ofrecen pues desde los mapas que se utilizaron para realizar este viaje, algunos de los instrumentos utilizados como astrolabios, sextantes. Vamos a ver también algunas copias facsímiles de los tratados que ocuparon para poder realizar este viaje, como desde el de Tordesillas, el tratado de Valladolid también, y vamos a ir viendo vistas de ciudades y todos los aspectos relacionados con esta gran hazaña que representó en su momento la primera vuelta al mundo. Sería comparable, como nos dicen desde la misma exposición, sería absolutamente comparable con la llegada del hombre a la luna y con este tipo de cuestiones que son similares a esta hazaña que se realiza. Lo primero pues va a ser una expedición realizada. Primero van a ser 5 naves las que van a iniciar esta expedición, de las que finalmente solo sería una la que completara esta circunnavegación de la Tierra en 3 años. O sea, saldría en 1519, se inicia esta expedición y va a llegar a la península ibérica en el 1522. Serían 3 años en los que se va a recolectar una grandísima información de todos los lugares por los que se ha pasado. Pigafetta nos deja las crónicas de muchos de estos lugares por donde pasan y todas las peripecias que les ocurren a lo largo de estos lugares que visitan, cómo se mezclan con las gentes de cada uno de ellos. En principio vamos a ver, como digo, dentro de esta primera sala cuáles son los antecedentes del viaje. Para poder realizar este viaje tenemos que tener en cuenta que existe ya una actividad previa, existe una experiencia en la que los viajeros se habían adentrado en el océano, y unas nuevas técnicas de navegación, unas nuevas embarcaciones más preparadas para poder navegar dentro del gran océano, no como anteriormente se hacía durante la Edad Media y en tiempos antiguos, que la forma de navegación era costeando, siguiendo la costa, y a través de los mapas conocidos, que eran los portulanos, que ahora vamos a ver muchos de estos portulanos. Voy a explicar ahora qué significan y por qué y para qué se utilizaban. Esto es una exposición de mapas, básicamente de mapas que nos ofrecen ese conocimiento. El mapa es una fuente del conocimiento científico y del conocimiento de la superficie terrestre. Un mapa no deja de ser precisamente eso, es pasar una superficie que no es curva, pasarlo al plano. Es lo que hacemos, y es una representación de la Tierra o parte de la Tierra, con lo cual nos da muchísima información y les sirve a los pilotos para esta navegación, que se basa en la experiencia de anteriores navegantes. ¿Por qué se inicia este viaje? Pues este viaje
se va a iniciar o va a empezar precisamente porque existen dos potencias marítimas importantísimas, que son Portugal y España, que van a iniciar ese avance o colonización del mundo más allá de sus fronteras. Sería Enrique el Navegante, allá por 1415, el rey portugués, quien va a iniciar o que pretende entrar en contacto directo con las islas de las especies en el Asia Oriental. Quiere crear una nueva ruta, una ruta marítima con lo lógico de lo conocido hasta ese momento, que es bajar costeando toda África, hacer la circunnavegación de África y subir por el Índico hasta lo que se consideraba lo que es el extremo oriental, y entrar en contacto directo con las especias precisamente para el comercio. Esto tenía básicamente un interés comercial. El interés comercial era además intentar evitar los intermediarios, como en la actualidad. Si un productor vende directamente al vendedor, cuanto menos intermediarios tenga, más barato será el producto y más beneficios obtendrán ambos. Pues esto era lo mismo que ocurría a la altura del siglo XVI, que por cierto era un siglo en el que había aparecido o se estaba imponiendo las monarquías absolutas dentro de los estados modernos, y era un momento en el que había aparecido también el Renacimiento, que era una nueva forma de pensar, era el volver a lo clásico. Ahora vamos a ver cómo buscamos los mapas antiguos. Tenemos aquí algunas representaciones de Ptolomeo del siglo II después de Cristo, importantísimas, que les sirvieron de tanto a estos navegantes. Y pues tenemos todos esos todas esas cuestiones que anteceden a lo que van a ser estas gestas, pero que tiene mucho que ver con esa nueva forma de entender el mundo dentro del Renacimiento, con todos los avances científicos, tecnológicos y también expedicionarios, y a partir de estos descubrimientos tenemos que tener en cuenta que en 1492 se ha descubierto América. Cristóbal Colón realiza su primer viaje, en el que descubre las islas del Caribe, y Cristóbal Colón va a realizar cuatro viajes más. Aquí ahora después vamos a ver también cómo tenemos una edición facsímil del Tratado de Tordesillas, que se realizará 2 años después de este descubrimiento de América, y que será un reparto descarado en el que se va a hacer una división del mundo, que será de los ámbitos de poder de Portugal y de España. Será a 270 millas de Cabo Verde, y será el ámbito de Portugal, y esto será precisamente por eso, porque Portugal se erige en el responsable de la expedición por África hacia el sur. O sea, siendo muy conservador, no buscan nuevas alternativas, como Cristóbal Colón había ofrecido a los reyes católicos viajar hacia Occidente buscando Oriente, pensando también que el océano sería mucho más pequeño. Se basaba en unos cálculos erróneos en los que si la Tierra era redonda, en contra del pensamiento mayoritario influido por la religión católica, en el que se hablaba de una Tierra plana, pero en lo que erraba era precisamente en la longitud de la Tierra, que era mucho mayor, y que en lugar de encontrar las islas
que perteneciesen al extremo asiático, lo que va a haber va a ser todo un continente en medio de este. Bueno, tenemos que tener en cuenta además que este continente, en este momento, justo en el año 1519, en el que se inicia esta expedición de Magallanes, se está llevando a cabo la conquista del imperio azteca de Moctezuma por parte del explorador extremeño Hernán Cortés. Todas estas cosas están llevando ahora mismo, es una efervescencia la que existe con respecto a esta ilusión, este espíritu explorador y de descubrimiento de nuevos mundos y colonización. En ese espíritu va a ser en el que se va a realizar esta maravillosa gesta que tendría tanta trascendencia en su momento. Bueno, sería más o menos el de unir el mundo de alguna forma, quizá el inicio de lo que actualmente es la globalización, el contacto entre todo el mundo, ese contacto influido evidentemente por el comercio, lo que comentaba antes, ese afán de evitar básicamente lo que se trataba era de evitar a todos los intermediarios que existían por las rutas caravaneras que venían desde la Edad Media, desde los tíos de Marco Polo, que sería uno de los primeros que estarían en aquel extremo oriente dentro de las cortes de los mongoles, y bueno, pues con los khans, sería esas familias comerciales venecianas o genoveses que finalmente hacían encarecer bastante los productos. Esto además se añadía todo el ámbito, todo el mundo musulmán, que había que dejar también evidentemente esos impuestos, y además también se unía la inmensa cantidad de piratas por la que estaba infectado el mar Mediterráneo, en el imperio turco otomano, que estaba en medio y además en pleno esplendor, con Solimán el Magnífico. Bueno, Solimán llegaría en el año 1526, muy poquito después de esta expedición, amenazaría a nuestro emperador, a Carlos V, estaría a las puertas de Viena hasta en 2 ocasiones amenazando con invadir Europa misma, por lo cual hay que tener en cuenta todo todo el mundo que, todo lo que rodea a esta expedición. Bueno, pues vamos a comenzar con esta exposición de mapas, como digo. Lo primero que nos ofrece es, bueno, tenemos aquí un mapa mundi de Fra Mauro, para que veamos cómo es a la altura de 1459, cómo sería un mapa un mapa dentro de lo que significa la Edad Media en la que estamos todavía. Es un mapa circular, es la visión que tendría en este caso la imagen que tendría la Iglesia Católica sobre lo que era el mundo. Normalmente estos mapas eran dibujados sin ningún criterio técnico. En este caso, Fra Mauro ya posteriormente, porque lo que tenemos anterior a estos mapas circulares que aparecían, que eran llevados a cabo no solo por la Iglesia Católica, también los musulmanes eran idealizados se ponía normalmente en el centro, se ponía Jerusalén, y alrededor se ponían pues las grandes ciudades europeas conocidas, sin seguir un mínimo criterio científico, con lo cual eso que decíamos al principio de que un mapa
en la representación de la Tierra, parte de la Tierra, en este caso sería falso, porque no siguen esos criterios científicos. En este caso, ya a finales del siglo XV, pues, en este caso, con ayuda, este fraile, Fra Mauro, sin salir de su monasterio, con ayuda de un navegante, habría hecho este mapa, idealizado de alguna forma y que pretendía responder a ese modelo cristiano que era básicamente que la Tierra era plana, y que además en los bordes, en este no aparece, pero normalmente en los bordes de estos mapas cristianos lo que aparecía era, como no había nada más allá del océano, directamente caía el agua y ahí aparecían monstruos y venían representados en estos mapas esos monstruos horrorosos que acababan con los navegantes. Sin embargo, por contra, tenemos durante la Edad Media, tenemos otro tipo de mapas, que son los portulanos. Son mapas portulanos. A ver si se me quiere abrir. Bueno, pues este no se me abre. Vamos a ver. No sé por qué. Un segundo, por favor. Perdón. Porque se me tiene que abrir. Bueno, como... un momentito. Bueno, no se me abren estos portulanos que digo, con lo cual vamos a ir, lo vamos a ver sobre este primer mapa. Este que nos aparece en pantalla es el primer mapa que aparece representado el continente americano. Es de Juan de la Cosa, de 1500, iría en el segundo viaje de Cristóbal Colón, en el que, aparecería, como digo, lo único que se conoce en este momento, en el año 1500, recordamos, 1492, descubrimiento de América, solo se conocen las islas del Caribe y la costa de Venezuela. Pues es lo único que aparece representado. Es el primer mapa, es importantísimo, por eso es de Juan de la Cosa, y es el primer mapa en el que aparece la representación de el continente americano. Este mapa original se encuentra en el Museo Naval de Madrid. Hay reproducciones como esta del IGN. Tenemos otra en el Museo Cartoteca del Centro Geográfico del Ejército. Y tenemos aquí, podemos ver cómo sería, porque está representado igual que un portulano. Ahora voy a contar qué es un portulano. Aquí tenemos en el medio, tenemos esta parte, esto sería un portulano. El portulano ofrecería directamente solo la parte conocida del mundo, que en este caso pues sería el Mediterráneo, toda la zona del Mediterráneo, norte de África. En la parte occidental tendríamos pues la costa portuguesa de España hasta las islas británicas, y hacia el sur, pues dependiendo de en cada momento cómo fuesen los descubrimientos de Portugal, pues tendríamos la costa portuguesa. ¿Qué es lo que aparece en un portulano? Pues en los portulanos lo que aparece directamente, o sea, son representaciones de la realidad, y servían, puesto que los mapas que decía que los mapas religiosos, estos mapas que se realizaban de una forma idílica con el centro de Jerusalén, evidentemente no servían para la navegación,
porque no eran científicos. Pues los propios navegantes en la Edad Media tuvieron que iniciarse en este tipo de portulanos. El primero será el Atlas catalán, está en el museo de París, es del siglo XII, y desde este momento se van a realizar este tipo de representaciones. En estas representaciones no aparecen como en los mapas reales, no aparecen nada sobre el interior de los continentes o de los países, porque lo que se necesita conocer es la línea de costa. Sirve para la navegación, como decía, van navegando mirando la línea de costa siempre, nunca se lanzan a mar abierto. Con lo cual necesitan esta orientación a la vez que van ellos perfeccionándolo con la experiencia de esta navegación. ¿Qué es lo que van haciendo en estos mapas portulanos? Lo que van haciendo directamente es ir anotando dentro de lo que van viendo, lo que tardan. Además, según lo que van tardando, van dibujando el mapa. Y solo vamos a encontrar en la costa, o sea, solo vamos a encontrar los grandes accidentes geográficos que aparecen en la costa, como sistemas montañosos, grandes acantilados, desembocaduras de ríos y los nombres de las ciudades costeras que van encontrando. A esto es lo único que vamos a tener, con lo cual del interior no hay nada. ¿Por qué? Pues porque son cartas náuticas. En realidad estos portulanos son cartas náuticas y sirven para los navegantes. Para los navegantes en la cuestión más pragmática, en la pura de la economía del comercio que realizan estos navegantes. Esto nada tiene que ver ni con la religión ni con nada de esto, sino que obedece a una cuestión absolutamente práctica. ¿Qué es lo que va a ir ocurriendo? Bueno, pues que van a ir diseñando además en cada uno de estos pueblos, pues como aquí tenemos en este de Juan de la Cosa, de una forma maravillosa, pues van a ir poniendo pues las características que tiene cada uno de estos países, sus reyes famosos, todo este tipo de cosas. Van a ir dibujando rosas de los vientos, porque van a existir dos tipos de portulano. Unos de ellos son los que valen como carta náutica y otra como que lo que van a servir va a ser para el poder o para señalar el poder que tiene cada uno de los grandes reyes, por ejemplo, de la monarquía hispánica, o de Portugal, que esto lo ofrecen como regalo a otras monarquías, simplemente pues para demostrar sus conocimientos. Esto no es algo que esté a disposición del gran público, como ahora tenemos cualquier mapa o incluso sistemas de información geográfica, en los que nos podemos hacer nuestros propios mapas. Esto servía eso como intercambio de regalos que se hacían además de la navegación. Bien, ya tenemos qué eran esos portulanos, para qué servían. Claro, esos portulanos para ir a América no servían en absoluto. Cristóbal Colón en 1492, cuando sale hacia América, no tiene no ha visto ninguna posibilidad de navegación, porque no va guiándose por la línea de costa. Tenemos, como digo, este mapa, una carta manuscrita realizada sobre pergamino en dos pieles unidas. Su importancia está en ser la primera, como decía, la primera representación cartográfica en la que aparece el continente americano. Se aprecian en ella los descubrimientos realizados a cabo por los 3 viajes de Colón, 1492, el del 93 y el del 98, así como de otros navegantes en esos momentos. De América del Norte aparecen muy imprecisas las costas, falta Florida, Yucatán. Bueno, como digo, solo aparecería este
esta parte del contorno de África está de acuerdo con los últimos descubrimientos que había llevado a cabo Vasco de Gama, y en el este de Asia es muy burdo, porque los conocimientos que se tienen son escasos, aunque hacía mucho tiempo que ya había habido expedicionarios, había habido personajes, como había comentado antes, Marco Polo, pues no se tiene un conocimiento muy exacto de este lugar. Vamos a ver cómo, de dónde parte todo esto. Estoy diciendo Tratado de Tordesillas. Estos tratados que se daban eran llamados, eran a partir los tratados que se hacen, este de Tordesillas era precisamente, como he dicho antes, para ese reparto que se iba a hacer de la Tierra en dos partes a partir de estos meridianos que había comentado antes, y va a ser precisamente el Papa Alejandro VI quien va a realizar, bueno, pues, o quien va a autorizar este tratado, en el que, bueno, finalmente va a tener suerte Portugal y va a coger parte de Sudamérica, en el que va a entrar dentro de ese paralelo que habíamos comentado antes, va a entrar toda la parte de Brasil. Aquí tenemos una edición facsímil del Tratado de Tordesillas, se puede ver, en el que, bueno, pues nos cuenta nos dice cómo es ese Tratado de Tordesillas. Antes había dicho, establecido entre los reyes católicos, el rey de Portugal, Juan II, en el que dividía en dos mitades la tierra en el meridiano, como había comentado antes, situado a 370 millas de las islas de Cabo Verde. Bueno, pues este tratado, en el que con descaro estas dos potencias se van a dividir el mundo, luego en el siglo XVII se pondrá muy... bueno, no se va a tener absolutamente nada en cuenta por otras potencias como Inglaterra, Países Bajos. Van a discutir todo esto, pero bueno, en principio va a servir efectivamente para que se repartan esas zonas de expediciones marítimas que tendrán que ver, y que será esa hazaña tan importante. Pues todo comienza a partir de si el descubrimiento de América había sido en el 92, en el 94 aparece este reparto que se hace en el Tratado de Tordesillas. Todo parte de aquí, eso que podemos ver aquí directamente en este expositor. Tenemos, como decía, cuáles eran los conocimientos que se tenía, el conocimiento que se tenía de la Tierra. Aquí tenemos como estos es otra reproducción facsímil en el Centro Geográfico del Ejército. Existen originales de esta geografía de Ptolomeo, en el que, bueno, pues como vemos aquí, es del siglo II después de Cristo, y vemos cómo existe, bueno, de una forma burda un poco el norte de África, quizá Asia Menor está mejor representado, evidentemente Europa, bueno, pues casi parecido, pero Asia es un gran desconocido. No aparece evidentemente América porque no lo conocemos a la altura de 1470, en el que es estos manuscritos que habíamos hecho del conocimiento de Ptolomeo, que había sido, bueno, eso como digo, en el siglo II, en sus proyecciones curvas, es de los primeros que es capaz de dividir la Tierra. En este mundo conocido por Ptolomeo, la Tierra abarcaba 180 grados de longitud, que en realidad además estaban exagerados, debido a que consideraba la Tierra era casi una cuarta parte más pequeña de lo que es realmente. Ese error de estimación es el que comentaba al principio,
que es el que finalmente tendría Colón en su pensamiento de que llegaría a las islas de las Especias mucho antes, y no encontraría en el centro un no encontraría un continente en medio. Bueno, tenemos, después de ese tratado de Tordesillas que hemos visto, vamos a ver la preparación del viaje, cómo se realiza. El viaje se va a realizar con cinco naves, como había dicho anteriormente, pero para eso, en el momento de estos viajes, se hacían unas capitulaciones. Las capitulaciones ya se habían hecho con Cristóbal Colón en 1492. En aquel caso se llamaban las capitulaciones de Santa Fe, en la que se le daban una serie de concesiones a quien era el encargado de la empresa. En aquel caso era Cristóbal Colón, en el que se le hacía capitán general de la mar Océana, adelantado, se le daban, ahí se marcaba cuáles eran los beneficios que obtendría. Iba a ser gobernador también de los territorios descubiertos y bueno, que serían añadidos a la corona, todo este tipo de cosas, y lo que iba a cobrar él y toda la tripulación. En este caso, pues también hubo unas capitulaciones, son las capitulaciones de Valladolid. A partir de estas capitulaciones de Valladolid, vamos a tener que a los principales directores de esta expedición, que serían evidentemente Magallanes. Magallanes ha pedido en su propio país, el que se realice este viaje, y Portugal, puesto que tenía una ruta ya asentada hacia las islas de las Especias, que era la que circunnavegaba África, no necesitaba de esta expedición. Fernando de Magallanes, muy enfadado, lo propone a España, y en esas capitulaciones de Valladolid es donde se va a especificar que va a ser el capitán, va a ser capitán general de la Armada, va a ser adelantado, va a ser gobernador de las tierras que va a recibir, se le va a dar el porcentaje de beneficios que va a obtener, y además van a venir todos los beneficios que van a tener el resto de la tripulación. Aquí vemos una edición facsímil del documento de las capitulaciones acordadas entre Carlos I y Magallanes y Ruiz Faleiro, que finalmente no iría en la expedición, era compañero de Magallanes, pero finalmente no irá. Será, además, a la muerte de Magallanes, será Barbados, será quien le suceda antes incluso que Elcano. Estas capitulaciones de Valladolid son del 15 de marzo de 1518, como había dicho antes. El monarca reconoce el monopolio de navegación por 10 años. El 5% del beneficio, lo que decía en las capitulaciones, se les da, viene puesto cuál es el beneficio que va a tener. El 5% de todo el provecho que se alcanzara. El derecho a invertir hasta 1000 ducados en mercaderías en viajes sucesivos, cuyo beneficio sería gravado con un 5%. La posesión de 2 islas que se descubrieran, más 8, si se descubrieran más de 8, además de, bueno, otras cláusulas. Esta sería la edición, aquí lo vemos, del original en una edición facsímil. Aquí lo tenemos. Además, en este otro tenemos la relación de los costes de la armada, de esas 5 naves, esas 5 naos que hemos dicho, que va, además, ¿para qué va? Va para el descubrimiento de la especiería, dice.
Esto es una expedición dedicada o cuyo objetivo es la obtención de beneficio. O sea, tenemos que obtener un beneficio. Si no, no tenía sentido. No es solo por investigación. Eso era una causa secundaria. Esto era el obtener beneficio. Está detallada la relación de gastos, por eso, que supone una información de incalculable valor a la hora de conocer cómo se abastecieron y prepararon las naves para el viaje. Estas naves pues tenían que ir cargadas absolutamente de todo. Llevaban desde leña, llevaban todo tipo de comida, preparada para, básicamente, era comida en salazón, que no se pusiese mala. Luego veremos cómo decían que los bizcochos que llevaban eran, bueno, más que bizcochos, eran gusanos. O sea, pues en esta hay que tener en cuenta la dureza de estas travesías que se llevaban a cabo en el océano, en la que, bueno, pues estaban mucho tiempo sin tocar tierra. Y lo que en principio además también aparece aquí, lo que además aparece también en algunas de estas, ahora veremos, no voy a ponerlas todas las que hay, porque si no, no nos va a dar tiempo a verlo todo, en las que viene especificada cuál era la comida de toda la tripulación. Tenían derecho a 3 comidas, tenían derecho a una ración de vino y tenían una serie de derechos que servían para tener en cuenta que esto era una aventura importante en la que claro, sí, los poderosos o responsables científicos lo hacían por un interés económico importante. Y claro, la tripulación iba a trabajar muy duro y además, bueno, pues con una posibilidad importante de no terminar la expedición, como de hecho veremos, solo llegan 18 personas y una nave, por lo cual era algo complicado. Normalmente eran pues mareantes, eran delincuentes, gentes que no tenían otra forma o no tenían otros recursos quienes se alistaban para ir a estas expediciones. Aquí en esta nos pone una relación de tripulantes de esas naos. Aquí vienen esos tripulantes de las 5 naos de Trinidad, San Antonio, Concepción, Victoria y Santiago. En ella se puede leer como en la nao nombrada la Trinidad, capitán Hernando de Magallanes. Y en la segunda hoja, gente de la nao Concepción, a la cual va el capitán Gaspar de Quesada, el maestro Joan Sebastián Elcano. Como curiosidad, Elcano, Juan Sebastián Elcano, que va a ser quien va a finalizar el proyecto, quien llegará a Sanlúcar de Barrameda con esta nave Victoria y con 18 tripulantes. Era un personaje también buscado por la justicia. En este caso, él era armador, él tenía una nave y, bueno, tuvo problemas con la justicia, tuvo que vender su nave. En estos momentos existía un problema, y era que, aunque fuesen de tu propiedad, el barco fuese de tu propiedad, no podían venderse ni comprarse. Él tuvo que venderlo por un problema económico que tenía. Tuvo que venderlo para hacerse con capital, con dinero en efectivo. Claro, por esta razón estuvo perseguido por la justicia y por la hacienda, porque lo que se consideraba, aunque fuese tuyo, se consideraba que un barco era un valor nacional, era algo que el rey podía poner a su servicio en un momento en el que se le necesitara. Por esa razón Elcano pasó de ser un perseguido por la ley finalmente a ser un héroe
que consigue llevar a cabo esta magnífica expedición. Aquí tenemos el mapa que representa a esta expedición, en el que saldría, tenemos aquí de Sanlúcar de Barrameda, como iría a las Islas Canarias, se abastecería en las Islas Canarias, como como iría finalmente, entraría o tocaría, estarían varios años, estarían cruzando hasta encontrar el estrecho de Magallanes, que lleva su nombre precisamente por esto. Es la primera vez que se encuentra este estrecho. Se había intentado buscar en la zona de Panamá, que era el antiguo imperio azteca. Hernán Cortés había estado buscando un lugar de paso entre los dos océanos para hacer posible esta navegación. No se encontró, evidentemente, y Hernán Cortés incluso, él no era una persona ni muy inteligente, ni con una cultura como pudieran tener Magallanes o todos estos grandes navegantes, pero él ya vio que en el istmo de Panamá se podría llevar o realizar una obra que cruzase para poder cruzar los barcos por aquí y poder ir a Oriente. Entonces se realizó, como vemos aquí, iría hacia las islas del extremo asiático, y bueno, pues como finalmente después de la batalla Mactán, en la que muere Magallanes, se haría cargo Barbosa de la tripulación, como finalmente se decidiría volver por la zona de ámbito de Portugal, realizando así la circunnavegación de la Tierra, lo que no estaba planeado en un principio. Esto era una expedición precisamente para llevar a cabo, era comercial, encontrar un paso de la parte occidental hacia Asia, pero de una forma muy escrupulosa con respecto a las posesiones de el rey de Portugal, cuñado de Carlos I, y que no habría esas recomendaciones, estarían también dentro del tratado dentro de las capitulaciones. Las recomendaciones eran que no tocar tierra o no molestar en absoluto a Portugal, con lo cual tendríamos un problema importante con respecto a este tema, porque lo incumplirían básicamente en la vuelta, en la que además tomarían tierra y porque claro, era imposible no coger algunos alimentos y coger pues todo tipo de cosas que necesitaban para este barco, con lo cual llegaría a oídos del rey de Portugal y lo denunciaría a Carlos I haber incumplido lo que en principio había mandado, una carta que estaba al principio, que creo que no he puesto, o sí, no recuerdo, en el que tenemos una edición facsímil aquí también en esta exposición, en la que le prometía a su rey, al rey de Portugal, a su cuñado, que no iba a entrar en ningún momento en su ámbito, en su zona, que no se preocupara absolutamente de nada. Aquí tendríamos, como he dicho también, algunas representaciones de ciudades. En este caso es un poquito posterior, de la ciudad de Sevilla. Es una magnífica representación en la que aparece una vista al margen derecho del barrio del río Guadalquivir, pues sería de donde parte la expedición y a donde llegaría finalmente. Sería remolcada la nao Victoria, sería remolcada desde Sanlúcar por el Guadalquivir hasta Sevilla. En este momento tenemos que tener en cuenta que Sevilla era la sede
de la Casa de la Contratación. Todo el comercio con América se realizaba a partir de esta ciudad. Era una capital, pues era la capital en este momento más importante de Europa, donde llegaban todos los metales procedentes de América, donde se realizaba todo el comercio que se realizaba con América, y en ella estaban asentados pues desde la gran burguesía, buena parte de la gran burguesía europea y española, y bueno, pues también como una gran ciudad, pues también estaba llena de malhechores, maleantes, gentes pues, de mal vivir, de todo tipo. Aquí vemos eso, esa majestuosa representación, perdón, de la ciudad. Tenemos representaciones de todas las ciudades por las que iría pasando, o por las que no solo de las ciudades, sino de lugares. Aquí tenemos otra vista panorámica de la ciudad de Sevilla. En este caso pertenece a el Atlas de Ciudades Civitas Orbis Terrarum, editado por George Brown y grabado en su mayor parte por es el libro de las ciudades. Tenemos el libro original, está en el Centro Geográfico del Ejército, en la sala segunda. Si tenéis oportunidad de visitarlo, es interesantísimo este libro de ciudades. Bueno, tenemos algunas de ellas, de todas estas ciudades que se pueden ver. Continuamos con la llegada a las islas Molucas, objetivo básico de esta visita. Aquí tenemos una carta náutica de las Indias Orientales. Ahora sí, una representación ya en 1675. Hemos visto como a principio esto es del siglo XVII, habíamos visto como en el siglo XVI, en el siglo XVI, a principios del siglo XVI, la representación de Asia era completamente burda, no se conocía absolutamente nada de este territorio. Aquí tenemos de 1571, tenemos un mapa de lo que es la parte occidental de África, y tenemos alguna de esta cartografía, este mapa de Indias Orientales, precisamente de 1590, como ve, por contraposición a el que tendríamos anterior. Estas serían las islas, aquí estarían las islas a las que llegaría precisamente, a la que llegaría Magallanes, y en las que se llevaría a cabo este comercio. En el atlas original, las mitades de la izquierda y de la derecha, este mapa pertenecen a hojas distintas. La carta muestra un caótico laberinto de islas. No tenían mucho conocimiento de dónde estaban, ni tan siquiera sabían si, o existieron además muchas luchas entre Portugal y España, porque no sabían dónde realmente, o calcular dónde estaría esa parte española y esa parte que correspondería a Portugal. La carta muestra ese laberinto, que son ese montón de islas, y es la primera vez que aparecen las Molucas en un mapa. Están en el centro y reclamadas, como digo, por Portugal y también por España. Luego pues tenemos en estas islas, sería en las que se llevarían a cabo o entrarían en contacto con los nativos, cosas que les habían comentado también, que era absoluta una orden de Carlos I, que no se inmiscuyesen en los problemas que tenían en estos lugares, y bueno, se inmiscuyeron en guerrillas que tenían en estos pueblos, además de
además de meterse o ayudar a unos y a otros, o sea, incumplieron completamente con lo que en principio tendrían que haber hecho. Aquí tenemos eso, algunas cartas más del Océano Pacífico, océano completamente desconocido, en el que aparecen representadas las cinco naves que se dirigían a esta expedición. Tenemos más cartografía, tenemos aquí el mapa original de 1606, en el que tenemos representado el País Vasco, La Rioja, Cantabria, algunos mapas. Como decíamos al principio, es una exposición de mapas. Como veíamos, en este caso es de Mercator, es quien va a llevar a cabo esa primera proyección. Es una proyección cilíndrica para poder dividir la Tierra en meridianos. Esta va a ser su gran logro. De ahí además conocemos la proyección de Mercator, ha sido ampliamente conocida, ha servido pues para la navegación durante muchísimos años. Y bueno, como decía, finalmente decir que concluye esta expedición, concluye con unos beneficios reales, porque cargan finalmente las islas de las especies, cargan de todo tipo, también vienen señaladas en el libro de cuentas todas las toneladas que se van a traer de cada una de estas especies. Las especies eran muy valoradas en Europa, y la expedición, después de todo lo ocurrido, después de todo el dramatismo que había habido, después de la muerte de su capitán general, va a resultar que se van a obtener beneficios, se va a restaurar la imagen del Cano, se va a poner en valor, y finalmente lo que más nos interesa a nosotros es lo que nos ha quedado para la posteridad, que es básicamente pues esos conocimientos que se van a adquirir del territorio, esa posibilidad de dar la vuelta al mundo, aunque ha sido realmente duro por esas condiciones de la navegación, y pues ese restablecimiento y ese también orgullo de que fuesen esos nuestros antepasados españoles, portugueses también, evidentemente, aunque bajo el mando de España, quienes llevasen a cabo esta impensable gesta. Es absolutamente espectacular. Bueno, aconsejo que cuando se pueda volver a ver, pues que vayamos en persona, y aconsejo especialmente la exposición dedicada también en este 500 aniversario de esta vuelta al mundo, esta primera vuelta al mundo, el que hay en el Museo Naval, que está como exposición temporal actualmente. Bueno, y nada más, os dejo hasta la próxima visita. Un saludo.